mesa como la que tenemos esta noche aquí en el auditorio de la Diputación de Málaga. La mesa se titula Literatura y Poder. Están presentes Javier Cercas, Juan Gabriel Vázquez, Soledad Puertolas y Yoconda Belli, y será conducida por Carlos Granés. Adelante, por favor. Raúl, por la invitación, a Mario, desde luego, a la cátedra. Se oye mejor ahora, ¿verdad? Y a los participantes en esta mesa que, como pueden ver, son escritores de lujo, de primer nivel. No me voy a extender presentándolos porque si me pusiera a hacer un recuento de las obras y de los premios que han ganado, se nos iría la hora que tenemos. Entonces, prefiero entrar en materia. ¿Y cuál es la materia que nos reúne hoy o que nos congrega hoy? Pues ni más ni menos que la literatura y el poder, ¿no? Como latinoamericano yo tenía un guión pensado de lo que podía ser esta charla, pero los acontecimientos recientes lo han hecho explotar por completo, ¿no? Cualquier guión que hubiera podido imaginar yo para vertebrar esta charla se ha desdibujado por la contundencia de los acontecimientos recientes. Estamos siendo testigos de la expresión más brutal, cruel, patente y vil del poder. Me refiero evidentemente a la invasión rusa de Ucrania. Y como de una u otra forma la temática de esta mesa nos lleva a reflexionar sobre esos temas, pues quisiera empezar preguntándoles a los cuatro, quizás con matices distintos, ¿cómo han reaccionado ante este fenómeno, ante este suceso tan a la vez inesperado, sorpresivo, pero si nos ponemos a pensarlo, que quizás no tan absurdo, ¿no? Entonces, quizás podríamos empezar con Yoconda. Tú, de los presentes, además, eres la escritora que también con más digamos, crudeza has experimentado la sombra o el aliento del poder respirándote cerca, ¿no? Me refiero desde luego a la persecución que has sufrido tú y tus colegas escritores nicaragüenses debido a otra satrapía, la de Daniel Ortega. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo interpretas lo que está pasando? ¿Cuál es tu reacción como escritora, como ciudadana? Bueno, a mí me parece que hay todo un movimiento que no empieza con Putin, ¿no? Que es como una especie de epidemia, si lo podemos llamar de alguna manera, de autoritarismo, que ha empoderado, creo yo, a todos estos autócratas a moverse en forma más decidida y más violenta. Entonces yo creo que también hay una especie de trampa que es bien extraña, la trampa de la paz, en cierta manera, si lo que lo voy a explicar, que ellos saben que el occidente no les va a hacer la guerra. En el caso de Daniel Ortega, por ejemplo, para ponerlo, Daniel Ortega ha atropellado al pueblo nicaragüense, hubo una matanza tremenda de 328 personas en 3 meses, y luego ha venido incrementando el nivel de represión. Ahora ha agarrado 40 personas que las tiene en una situación inhumana en la cárcel, 7 de ellos eran candidatos electorales, y estas personas están en unas condiciones que los tienen a todos con restricción alimentaria, todos han perdido un montón de peso, han estado en solitario 8 meses, sin un libro, sin un instrumento para escribir. O sea, eso lo veo yo. Y ahora, bueno, por supuesto, Ortega salió en defensa de Putin, ¿no? Ortega cortó con Taiwán, que le había dado un montón de plata, y ahora está cultivando relaciones con China. También Maduro, Cuba, o sea, salieron a defender a Putin en su intervención en Ucrania.
Entonces yo lo veo como parte de un esquema. En el caso de Putin me parece que él quiere como recuperar la Unión Soviética, ¿no? Él tiene unas ínfulas de autoridad y le ha ido bien en las cosas que ha hecho, lo han aceptado y ha ido poco a poco construyendo este momento. Y es un momento donde no puede la gente hacer nada. Pues iba con lo de la paz, porque la paz, el compromiso con la paz que ha hecho el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, impide en cierta manera estas intervenciones, y además todos los fracasos que han tenido las intervenciones recientes, en el caso de Irak, en el caso de Afganistán. Entonces es como una trampa en que no puede entrar nadie a defender a los pueblos. Sí. Y no sabemos cómo. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, estamos totalmente en absoluta indefensión, porque no aceptan, la OEA le ha planteado a Ortega, la ONU, los derechos humanos, todas las instituciones, pero le han hecho sanciones, y ahora Putin lo estamos viendo también, que responde a las sanciones diciendo que no le importan, y que entonces, ¿qué hacemos? Siguiendo con la perspectiva latinoamericana, Juan Gabriel. Sí. Claro, yo quería preguntarle la misma pregunta, desde luego, con el matiz de la visión que se está teniendo desde Colombia o desde América Latina de este conflicto. Es decir, ¿América Latina se siente interpelada por lo que está ocurriendo en Europa o se siente como algo muy lejano, que es como que no tiene nada que ver con que las repercusiones o consecuencias no van a llegar? Sí. No, yo creo que estamos conscientes de que la nuestra es una época en la que nada sucede en una sola parte, ¿no? Todo lo que sucede, ya lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas, ¿no? Nuestra globalización es, entre muchas otras cosas, una globalización también de la experiencia de un conflicto externo. Se vuelve inmediatamente la experiencia de todo el planeta a través de los mecanismos de las comunicaciones de los que gozamos o con los que padecemos en el siglo XXI. Y yo creo que eso, lo pensaba yo esta tarde, eso es lo que ha determinado una característica muy extraña y a la vez completamente predecible de este conflicto, y es la relación de la invasión rusa de Ucrania con un lento, paulatino deterioro del lenguaje al que hemos asistido en los últimos 20 años. Desde luego que las guerras siempre tienen una relación muy inmediata con el deterioro del lenguaje. En una guerra la primera víctima es la verdad, pero creo que el momento en que Putin alega para justificar esta agresión gratuita y terriblemente cruel la desnazificación de un país, ¿no? La desnazificación de un país donde no hay nazis en el poder y donde el presidente es un judío, cuando pone esa justificación sobre la mesa con total tranquilidad y total impunidad, para mí eso es inseparable de un proceso de deterioro del lenguaje público al que hemos asistido durante los últimos años. Es decir, para mí, en mi cabeza, esa justificación es inseparable del momento en que los esbirros de Donald Trump dicen hechos alternativos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a la ayudante de prensa de Trump que alegó la existencia de unos hechos alternativos para justificar una mentira que había dicho, que se había dicho del Partido Republicano? La presidencia de Trump fue tremendamente nociva para nuestro mundo político por muchísimas razones, pero una de las principales es esa: el establecimiento de la posibilidad de mentir impunemente y de establecer a través de mecanismos nuevos que no existían antes. La mentira y la política evidentemente han estado ligadas toda la vida, pero lo que es nuevo para nosotros es lo que han hecho o lo que pueden hacer con la mentira nuestros nuevos medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, que han establecido la posibilidad no solo de mentir, sino de
poner en duda cualquier asomo de verdad. Y yo creo que eso es lo que es la posverdad. Cuando hablamos de posverdad no hablamos de la misma mentira política de siempre, como dice tanta gente. Hablamos de un nuevo estado de las cosas en el que se puede poner en duda la existencia misma de una verdad, y eso desde luego políticamente tiene unas utilidades inmensas. No sé si recuerdan ustedes a Trump diciendo que el huracán del Caribe en algún momento, el huracán de turno, mostraba un mapa, había llegado hasta cierto punto de Luisiana, y como el mapa no lo demostraba, él sacó un Sharpie y alargó las ondas que se veían en el mapa para decir qué era lo que estaba pasando, y eso fue ante las cámaras del mundo entero. Lo mismo cuando alegaba el jefe de prensa de la Casa de Comunicaciones, de la Casa Blanca, Sean Spicer, que decía, en la inauguración de Trump la inauguración de Trump, a la inauguración de Trump fue más gente que a la inauguración de Obama, punto final, dijo, a pesar de que todas las fotos demostraban lo contrario. Cuando uno puede contradecir las fotos y hablar de hechos alternativos desde el poder, desde un lugar tan poderoso como la Casa Blanca, abre una serie de consecuencias o echa a andar una serie de olas que muy bien puede terminar 6 años después con Putin diciendo que hay que desnazificar Ucrania y que por lo tanto su invasión está justificada. Eso es un proceso que veíamos venir y que tiene mucho que ver con nuestra relación con el lenguaje, con la manera como hemos dejado que se deteriore el lenguaje en nuestra conversación pública y en nuestras intervenciones, todos nosotros como actores de las redes sociales, y es algo que nos compete a nosotros, los novelistas. David Grossman decía, escritor israelí, que ha contado muy bien el conflicto árabe-israelí y además ha reflexionado sobre él en ensayos, decía que en un conflicto como ese y en una guerra, el lenguaje se deteriora muy rápidamente. Primero lo deteriora el uso que hace de él los espacios desde donde se produce el conflicto. Los ejércitos, las policías, la burocracia de la guerra empieza a crear una especie de lenguaje para justificar sus acciones que lo deteriora. Luego el lenguaje lo toman los medios y si lo reproducen tal como viene dado, pues contribuyen a ese deterioro, a esa pérdida de sentido. Y ese lenguaje deteriorado va invadiendo lentamente nuestras conversaciones privadas de ciudadanos. Y como el lenguaje tiene una característica terrible, que es que piensa por nosotros, el lenguaje piensa por nosotros, corremos el riesgo, si no nos damos cuenta, de muy pronto empezar a aceptar las justificaciones que vienen desde el poder de una agresión como la que vivimos. Y ahí es donde entramos, yo creo, novelistas, periodistas, historiadores, que usamos el lenguaje para contar la realidad. Yo creo que nuestra primera obligación en ese caso sería resistir estos impulsos, ¿no? Empujar un poco para atrás estas fuerzas que vienen desde el poder para distorsionar la realidad a través del lenguaje y vendernos cosas que no existen. Claro, yo creo que ustedes como novelistas deberían estar furibundos con lo que está ocurriendo, porque en manos de ustedes la mentira produce maravillas, pero en manos del político la mentira es una bomba de relojería. Y hoy en día la mentira ha dejado de ser monopolio de los escritores o de los creadores de ficciones. Y empieza a ser, digamos, la materia prima con la que los políticos intentan perpetuarse o crear relatos, ¿no? Donde aparecen como los salvadores de la patria. Y nos dejan en ridículo a los novelistas, ¿no? Soledad, ¿tú cómo ves este fenómeno? Pero el mero hecho que se haya producido este hecho tan brutal de la invasión ya nos tiene que hacer reflexionar. A mí particularmente me ha sumido en el horror, en la angustia, en la impotencia y también una gran vergüenza. Me da vergüenza como ser humano que tengamos que tolerar eso y que no podamos hacer nada. O sea, que verdaderamente yo creo que nos afecta de una forma personal. Yo creo que desde que empezó la invasión ya no somos los mismos. No somos los mismos. Están haciendo algo, está sucediendo algo que nos deja devastados, ¿no? Nos deja prácticamente sin dignidad, porque
no podemos hacer nada. Y aquí es donde viene la reflexión que apunta Juan Gabriel, que yo creo que tenemos que hacer profundamente. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo está el mundo para que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Porque yo no creo que las cosas sean determinadas. No creo en el determinismo, porque no quiero creer en el determinismo, sencillamente. Pero, con todo, hay que explicarse un poco. Hay que explicarse un poco cómo ha podido pasar algo tan terrible. ¿Cómo está pasando? De hecho, es que está pasando ahora en este momento. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, efectivamente, el deterioro del lenguaje, fundamental. Las redes, fundamental. No deja de ser importantísimo que estemos asistiendo ahora a un momento en que el lenguaje ha desaparecido por los mensajes súper cortos, ya sin reflexión ninguna, impulsivos y siguiendo consignas, ¿no? Efectivamente, hemos llegado a un momento en que ya no está el pensamiento. Lo que es el humanismo, ¿dónde está el humanismo? Todo esto de las redes y todo esto de la velocidad con que se transmiten las noticias implica una falta absoluta de pensamiento, ¿no? Y entonces, claro, ahí es el peligro de que las mentiras sean iguales que la verdad. Es que da igual, allí ya no se distingue nada, ¿no? Eso en la ficción sí podemos hacerlo, es nuestro deber, pero claro, en la vida no. Una cosa es la ficción y una cosa es la vida, ¿no? Yo creo que todos los que escribimos sabemos perfectamente que la vida y la literatura son dos cosas distintas. Entonces, esta es la reflexión tremenda en la que estoy sumida y abatida, ¿verdad? Muy bien, pues tu turno. A ver. Yo he escuchado cosas, perdón. Sí, con quizás un añadido, un matiz, porque tú has también hablado mucho de la manera en que los poderosos se han apropiado de las palabras, de los conceptos, ¿no? De cómo las están enhebrando para crear discursos en donde aparecen ellos como los grandes personajes que finalmente terminan mintiéndole a la población, ¿no? Se están apoderando de palabras importantísimas: democracia, independencia, libertad, emancipación, para sus propios fines. ¿Tú cómo relacionas ese fenómeno que te ha tocado muy de cerca por el lugar donde vives, por tus luchas ideológicas, por tus luchas como ciudadano y como escritor? ¿Lo relacionas en algo con lo que está ocurriendo en...? Absolutamente, te refieres a Cataluña, claro. Con lo bien que íbamos. Absolutamente, o sea, lo que hay que entender, esta mañana intentaba, no lo he explicado muy bien o lo he explicado demasiado rápido, en mi opinión, hay que entender lo que ha pasado lo que pasa ahora en Ucrania. Es decir, lo que ocurre en Cataluña es una manifestación de un fenómeno universal. Esta es mi visión de las cosas. Que se llama nacionalpopulismo, que surge a raíz de la crisis del 2008, que adquiere formas distintas en países distintos. El símbolo era Donald Trump, luego está el Brexit, como he contado esta mañana. Tienen formas distintas, como el fascismo en su momento tuvo formas distintas. Entonces, lo que ocurre en Cataluña, lo que ha ocurrido en Cataluña es eso, es una manifestación de este nacionalpopulismo que tiene algunos rasgos en común y otras cosas distintas. La más visible, el retorno del nacionalismo. Putin, ahora mismo, en mi opinión, lo que ocurre es que la guerra de Ucrania, que se veía venir, nosotros no la veíamos, pero sí se veía venir, porque él atacó Georgia, Chechenia, invadió, o sea, tomó, se anexionó Ucrania, etcétera, 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 y ha intervenido en todas partes donde podía desestabilizar Occidente, incluida Cataluña. Entonces, volviendo a lo que decía Juan Gabriel, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. Es decir, es curioso, es interesante, a veces tenemos la impresión, es verdad, todos la tenemos, de que hoy se dicen más mentiras en política que nunca. No es verdad. Mentiras se han dicho siempre. Lo que ocurre, y este es el fenómeno diferencial de nuestro tiempo, es que las mentiras tienen mayor capacidad de difusión que nunca, gracias a la potencia de los medios de comunicación, pero sobre todo a la abrumadora y descontrolada capacidad de las redes sociales para difundir esas mentiras, ¿verdad? El poder de las redes sociales no tiene ahora mismo control, estamos en manos
de esas redes sociales. Ese es un peligro descomunal. ¿Y qué ocurre? Ocurre que es muy interesante ver cómo la mentira ha sido un arma, una auténtica arma de destrucción masiva. Los grandes fenómenos, o sea, el nacionalpopulismo ha utilizado esto, y Putin en particular, como un instrumento fundamental. Es decir, la llegada de Donald Trump al poder vino precedida por una auténtica inundación de mentiras. Eso hizo propiciadas en gran parte por el señor Vladimir Putin, como sabemos, ¿verdad? El Brexit, que es una manifestación fastuosa y que ha provocado una crisis importante en Europa, etcétera, etcétera, y que, bueno, que tendrá unas consecuencias enormes históricas, como es evidente, como saben los ingleses o los británicos, fue precedido por una inundación, auténtica inundación de mentiras, que en cuanto se produjo el Brexit, es decir, se produjo la separación de la Unión Europea, ya todos dijeron que eran mentiras. Al día siguiente dijeron, sí, todo esto eran mentiras. Todas estas cosas que contamos eran mentiras. Los propios promotores del Brexit, entre ellos Boris Johnson. En Cataluña vivimos eso, vivimos una auténtica inundación de mentiras. Si tú quieres conquistar el poder, necesitas conquistar el lenguaje. Esto es en Cataluña lo hemos vivido de manera muy clara. Le hemos regalado el lenguaje a los secesionistas. O sea, las palabras bonitas, democracia, libertad, todas esas palabras se han apoderado de ellas. Naturalmente para tergiversarlas, por supuesto. O sea, libertad en realidad quería decir otra cosa. Democracia quería decir voto cuando me da la gana y lo que yo quiero y lo que... ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que la mentira se ha convertido en el gran instrumento político. Estaba recordando mientras hablabais, si me permitís, una cosa que todos los españoles tenemos en la cabeza, que es un chiste filosófico del Juan de Mairena. Esto que es un libro muy importante para nosotros. Soledad se acuerda de yo le llamo un chiste filosófico, pero un chiste muy serio. Mairena dice, en Latinoamérica quizá no se lee tanto este libro, Mairena dice en un momento determinado, dice: la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y a continuación viene un pequeño diálogo. Agamenón, conforme. Su porquero, no me convence. Ahí es un fragmento muy complejo, hay muchas cosas, hay un personaje de la Ilíada, Agamenón, ¿no? El rey de los tracios, un personaje de la Odisea, el porquero de Ulises, etc. Y se presta a muchas interpretaciones. Pero una de las interpretaciones fundamental es cómo el porquero, cómo el poder, Agamenón, el rey Agamenón, impone su verdad, ¿verdad? Mientras que el porquero se resiste a ella, ¿verdad? El porquero es reticente porque sabe que esa verdad es una verdad impuesta desde el poder, ¿verdad? Agamenón es un tirano educado, pero un tirano que ha impuesto su verdad, y el porquero es un poco como si hubiera leído a Lewis Carroll. ¿Os acordáis de lo que dice Humpty Dumpty, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que dice lo importante es quién es el amo de las palabras? Es el poder el amo de las palabras. Entonces, y aquí se me ocurre que llegamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué ocurre con la literatura? Es decir, la literatura, el escritor, y yo creo que sí tenemos una función, como insinuaba Juan Gabriel y Soledad, creo. Es decir, el escritor es antes que nada un reticente, como el porquero, que dice, no estoy conforme. Lo dice educadamente, no se enfrenta al poder, porque el poder puede aplastarlo, por supuesto, pero lo dice. Y la literatura es esencialmente palabra en rebeldía contra el poder. Eso es lo que es la literatura. Bueno, no sigo, pero ese es para mí la clave. Pero podemos seguir perfectamente por ahí. Ya vimos qué hace el poder, ¿no? Y las consecuencias del poder. Ahora hablamos de qué hace la literatura. ¿Qué puede la literatura? ¿Cuál es el poder de la literatura? Yo quería hacer una nota tal vez un poco provocativa. Cuando hablamos de las redes, también hablamos de una democratización loca, o sea, como nunca la imaginamos, del uso de la palabra. Sí. Entonces también yo creo que no podemos satanizar las redes, porque yo pienso que lo que tenemos que pensar es el discurso alternativo,
no hemos sido capaces de enfrentarnos a ese discurso nocivo, conservador, agresivo. O sea, la respuesta que se le da, porque yo sí me meto en las redes, veo Twitter y todo, y realmente no todo es blanco o negro, ¿no? Hay muchísima discusión, a veces es muy interesante, hay muchísima gente bruta que se mete a decir barbaridades, pero están diciendo la verdad del porquero, como quien dice. Y entonces yo lo que siento es que la respuesta a toda esa multitud que está hablando no es la respuesta, o sea, hay mucha reticencia de parte de los intelectuales de participar en esa discusión, y por otro lado, lo más serio para mí es que hay un discurso gastado, que el discurso nos lo han robado, como estabas diciendo vos, y que no hemos podido crear una propuesta diferente, y la democracia ha tenido una crisis seria, pues, o sea, por la política, la democracia. Entonces nos están atacando, queriendo acabar con la democracia sin darse cuenta, porque no creo que la gente que está entrando a las redes y todo eso está pensando en acabar con la democracia. Algunos se habrán, pues, por supuesto que hay unos que van directo a hacer eso, pero también hay mucha gente ahí que lo que quiere es participar en la discusión general, quiere decir su opinión, su verdad, y tiene un instrumento por primera vez para decirlo. Entonces eso a mí me parece que lo debemos de tomar en cuenta, ¿no? Como escritores también, cuáles son las formas en que nosotros podemos participar o ayudar a que la discusión se eleve, pues es bien difícil. Después del aplauso que ustedes le dan a Gioconda, yo quisiera hacer méritos para ganarme su abucheo, porque yo sí creo que creo evidentemente, como dices tú, y es perfectamente comprobable que la existencia de las redes sociales ha democratizado el acceso a la conversación pública, a la gran conversación pública. El problema, que es inseparable de cómo funcionan las redes sociales, y por lo tanto es lo primero que tenemos que tratar de remediar, o ustedes, porque yo redes sociales no tengo, les encargo que intenten remediar esto, que es parte de cómo las redes están construidas por sus fabricantes, ¿no? Los mecanismos de las redes sociales, y esto está muy bien explicado por gente que participó en su creación, en su invención en los años 90, en la invención de Internet, de los primeros mecanismos de comunicación inmediata. Y hay uno notablemente que se llama Jaron Lanier, que es músico, es escritor, pero sobre todo fue un pionero de la realidad virtual y de Internet en los años 90. Y se ha convertido en un militante contra el estado actual de las redes sociales y contra un mecanismo esencial del funcionamiento de las redes sociales, con lo cual no es una cuestión de que responda a la responsabilidad personal de cada usuario, sino que hay que llamar a los creadores a que inventen un nuevo modelo de negocio. Las redes sociales, como todos ustedes saben, funcionan esencialmente a través de algoritmos que le proponen al usuario determinadas informaciones basándose en el dibujo de su perfil, dependiendo de su comportamiento online, dependiendo de la información que ha entregado a Facebook, a Twitter, a todas las demás plataformas. Dependiendo de todo eso, el sistema traza un perfil de este usuario y le ofrece a este usuario una versión de la realidad que es ligeramente distinta de la que recibe el vecino. Las ofertas económicas, las noticias que le presenta, su buscador le da prioridad a ciertas cosas en detrimento de otras, y todo eso depende de su propio comportamiento y de su propio perfil, que es distinto en el caso de cada persona.
¿Qué implica esto? Implica que en la práctica la primera consecuencia de las redes sociales es la ruptura total de la realidad compartida. Ya no vivimos en la misma realidad. La realidad que vemos es ligeramente distinta si somos liberales o conservadores, si estamos a la izquierda o estamos a la derecha, si somos religiosos o somos ateos. La realidad que nos presentan las redes, que nunca es la realidad real, es una versión adaptada de la realidad real, esa realidad es distinta. Y la ruptura de una noción de realidad compartida lleva a la ruptura de cualquier posibilidad de cooperación social entre ciudadanos y de entendimiento político. Y por eso es que esto está directamente ligado a los fenómenos de polarización y de rupturas tan brutales que viven nuestras sociedades, que se explican no porque ahora estemos más peleones, ni más divididos, ni seamos más agresivos, ni odiemos más al vecino, sino porque vemos una versión de la realidad que no es la del contradictor. Y así es muy fácil pensar que el otro no es mi oponente honesto, sino que está mintiendo y es deshonesto y hay que destruirlo. Eso es un gran componente Pero de eso la... es como que digas que porque vos sos liberal, la mayoría de las cosas que lees son cosas que te gusta leer en los periódicos, por ejemplo. Pues yo no leo... Y eso es verdad, más o menos. Sí. Entonces esa es la cosa, que la tendencia natural que tenemos, yo estoy de acuerdo con vos con los algoritmos, pero no totalmente, porque yo creo que no funciona tan tan perfectamente como ellos quisieran que funcionara. Yo creo que el problema es más profundo. Sí. Yo creo que lo que estabas diciendo de Trump, sí, absolutamente pienso que la alteración de la realidad, esa realidad alternativa que se empezó a aceptar a partir de la presidencia de Trump y que logró tantos adeptos, Sí. eso me parece que fue, Sí. empezó una ola, digamos, Pero tú no y es crees verdad que que eso las está... redes la amplifican, pues, obviamente. ¿Tú no crees que eso está ligado? ¿No crees que el hecho, por ejemplo, de que ahora el 85% de los votantes republicanos y un porcentaje muy alto de los ciudadanos de Estados Unidos creen que las elecciones fueron robadas y que lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado era una legítima manifestación de inconformidad popular porque las elecciones se las habían robado? Hay un porcentaje muy alto de Estados Unidos que vive en esa realidad y es una realidad construida en Facebook. Pero los alemanes apoyaron a Hitler. Sí. O sea, los que alemanes también apoyaron a tenés esa Hitler. otra... O sea, yo creo que hay que pensar que esto de la mentira, y ya lo hemos vivido en el mundo, o sea, la Alemania nazi, o sea, Franco en España, Sí. que también, o sea, yo creo que, no sé, no tengo la respuesta. Abramos A un ver, poco que la hable. conversación hacia allá, a ver si Tengo muchas ¿Ustedes quieren preguntas. participar? tenemos más elementos. Soledad, Es que es muy técnico, ¿no? Todo esto. Yo creo que efectivamente a mí me parece terrible que cuando uno busca una información en Google, le dan una información a una persona y otra información distinta a otra. A mí eso no me parece una trivialidad, me parece muy importante. Me parece muy importante porque tú ya han creado tu realidad, estamos ya en el metaverso. O sea, ya resulta que yo soy una ficción para el que me está decidiendo cómo soy. Entonces, eso, pues no sé, yo me rebelo contra eso. Me están diciendo cómo soy. No, mire, déjeme, yo no quiero que usted me diga cómo soy. Entonces, yo creo que eso sí que es muy grave. Y yo creo que eso sí, el hecho de que no nos podamos entender unos con otros también está ligado con eso. No nos podemos hablar porque cualquier cosa vamos a enterarnos en la red y la red ya ha decidido cómo somos. Entonces, estamos como en una especie de bucle que ¿a quién interesa esto? Desde luego, a mí nada. Vamos a ver, a mí me está dejando desconcertada y claro, ¿hay que pelear en las redes? Pues no lo sé si hay que pelear en las redes. Yo voy a seguir escribiendo novelas, porque yo en las redes no me voy a meter. O sea, simplemente mi manera de pelear en las redes es no estar en las redes y no tener ni Facebook ni nada. Ahora,
Google lo utilizo, pues a lo mejor llega un día que dejaré de utilizarlo. Y me gustaría que hubiera reglamentación, como también creo que ha señalado Javier. Es que está descontrolado todo este mundo. Totalmente. Totalmente. Entonces, no habrá manera de poner un control aquí. Es que no nos podemos sentar estos jovencitos que te ponen la piel de gallina, porque son muy listos, pero tienen una pinta de subnormales, la verdad, es así. Entonces dices, bueno, pues estos son pues estos listos que se reúnan con otro que sea menos listo, pero más normal, y que decidan poner unas leyes y un coto, porque es que no puede ser. La sociedad que estamos viviendo, una sociedad a su medida, pero no es la medida humana. Es que nos están ofreciendo una medida de sociedad que nos la están tergiversando. Claro, en este escenario va y viene Putin y se mete en Ucrania. Y claro, ya es el colmo. O sea, dices, es que, ¿qué hago? Pero yo creo que hago. Yo particularmente puedo hacer muy poco. Ya tengo una edad. En fin, ya me llevo mal con el móvil, con el Cabify me cuesta una barbaridad. Entonces digo, ¿por qué? Y tengo que aprender a sacar los billetes electrónicos, que no sé nunca, que me puedo estar horas para coger un billete, que antes también era muy molesto. Sí, pero es que ahora es imposible. Una cosa es que fuera molesto, pero ahí estabas en la ventanilla, a veces te decían que no, pero es que ahora de repente está ante el muro, no funciona, disfunciona, ha cometido un error, vaya más abajo. Y dices, pero bueno, ¿a quién se dirigen? A mí no se dirigen. Yo no sé quién hace todo esto de los ordenadores, pues estos subnormales, que son listísimos. Entonces, yo no tengo solución. Lo único que digo es que seguiré escribiendo novelas. Ahora bien, que me leen pocos, pues esa es mi pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues que me lean pocos. Con ellos me quedo. A ver. No, yo no quiero hablar de las redes sociales. Haces bien, Bien, claro. bien. Claro. Porque, en fin, por dar, o sea, en parte, pero creo que tienes razón. Es decir, no hay que demonizar las redes sociales. Lo que hay que demonizar, lo que está mal, es que esas redes sociales no están sometidas a un control democrático. Ese es el problema. O sea, es el Estado actúa en sí mismas, no son ni malas ni buenas. Es como la televisión, no es ni mala ni buena. Depende de cómo lo utilizas. Pero todos estamos sometidos al control democrático. En cambio, las redes sociales no lo están. Es así de fácil. Son ahora mismo el mayor negocio de la historia de la humanidad. Y están completamente descontroladas, no responden a nada, hacen lo que quieren. Son los amos del mundo. Ese es el problema real. Y la gente está trabajando para las redes sociales. Pero yo no quiero hablar de las redes sociales, se ha acabado. De lo que quiero hablar es de lo que podemos hacer nosotros. Y sí podemos hacer cosas. Cada uno de nosotros puede hacer cosas. Y en particular los escritores podemos hacer cosas. Lo primero que podemos hacer es contar la verdad. Eso es lo primero. Porque el Evangelio dice la verdad hace hombres y mujeres libres, lo cual quiere decir que las mentiras hacen esclavos. Y yo eso lo he visto, en primera persona, como las mentiras fabrican esclavos. Y nosotros podemos combatir, nosotros somos los usufructuarios, privilegiados de la palabra, nos dedicamos a trabajar con las palabras. Y nuestro deber es contar la verdad. Contar la verdad como ciudadanos, ¿verdad? Pero también contar la verdad de las mentiras, por decirlo como Vargas Llosa. Es decir, hacer nuestro trabajo de contar mentiras, de inventar ficciones y hacerlo lo mejor posible. Y eso es útil. Yo soy de los que, hoy lo decía, creo que el peor cliché de la historia de la actualidad es esta idea de que la literatura no es útil. La literatura es muy útil, es extremadamente útil. Eso sí, siempre y cuando no se proponga ser útil. Si se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura y deja de ser útil. Pero claro que es útil. Es decir, recordaba ahora decía, el escritor es un reticente, como el porquero. Y la literatura es palabra en rebeldía. Es curioso que algunos de los personajes más importantes de la historia de la literatura universal sean lectores de novelas. Hay una observación que hace, esta mañana citaba un libro de Mario Vargas, que está aquí, La orgía perpetua. Hay una observación en una nota a pie de página que dice
lo que define, claro, o sea, los grandes lectores de novelas son Don Quijote y Madame Bovary, obviamente, ¿no? Son grandes, las dos grandes novelas, o dos de las más grandes novelas. Lo que define a Don Quijote y a Madame Bovary no es, como la gente piensa, dice Vargas Llosa, que confundan la realidad con la ficción. Eso no es lo que define a Madame Bovary y a Don Quijote. Es decir, que confunden los molinos con gigantes, ¿no? Lo que define a Don Quijote y a Madame Bovary es que quieren hacer realidad la ficción. Es decir, que quieren vivir aquello que antes solo vivían a través de la imaginación, quieren llevarlo a la realidad. Eso es lo que les define a los dos. Es decir, Don Quijote es un señor que hasta los 50 años, cuando empieza la novela, frisaba a los 50, yo ya tengo 60, ya ves, el viejo que es Don Quijote, bueno, vamos a dejar este tema, se ha pasado la vida encerrado en un poblachón de la Mancha, soñando, ¿verdad?, que es un caballero y que anda por ahí y tal y cual, salvando doncellas, no sé qué, y de repente dice, se acabó, ahora voy a vivir de verdad. Ahora voy a vivir y se va a los caminos, se inventa un personaje que se llama Don Quijote de la Mancha, porque en realidad Don Quijote, como ustedes saben, no se llamaba Don Quijote, se llamaba Alonso Quijano el Bueno, ¿verdad? Que tenía que ser buenísimo para que le llamaban así en su pueblo, porque en los pueblos los motes son terribles. Bien, y este hombre se lanza y va a vivir, ¿verdad?, la vida con la que había soñado. Es exactamente lo mismo que hace Madame Bovary. Es una señorita aparentemente indefensa y tal, y muy modosita y tal y cual, que se ha pasado la vida soñando con heroínas, ¿verdad?, porque es una lectora furibunda como Don Quijote, y que de repente llega un momento en que dice, se acabó, esto se acabó, ahora voy a vivir yo como viven estas heroínas, estas protagonistas de los libros, ¿verdad? Y va a fiestas y tiene amantes y tal, y acaba fatal, pero da igual, pero vive como... ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura, las novelas, lo que crean son individuos rebeldes, gente capaz de decir no. Y eso es para el poder siempre peligroso. Eso siempre... el poder lo que quiere es gente obediente, gente que diga sí. Hoy citábamos a Albert Camus, o citaba a Albert Camus esta mañana, que es un hombre rebelde, es un hombre que dice no. Y Don Quijote, Madame Bovary, son el emblema de lo que es un escritor, de lo que es un lector, ¿verdad? Es decir, son gente capaz de decir no a todo, son rebeldes esenciales. Eso el poder no lo quiere, eso a Agamenón no le gusta nada. El porquero no le gusta nada a Agamenón, que le diga no estoy de acuerdo con eso. Y el escritor es así también. El escritor, eso es lo que puede hacer el escritor. El escritor, Sartre decía, una conciencia inquieta. Es el que siempre dice que no. Vargas Llosa dice, es el aguafiestas. Es el aguafiestas del poder. Yo, si fuera argentino, diría que es un rompepelotas. Pero como soy español, diría que es una mosca cojonera. Es el que está ahí, ¿verdad?, tocando las narices todo el rato. ¿No? Así te puedes convertir en el enemigo del pueblo, pero esa es la función, como pasa a veces, ¿verdad? Pero esa es la función del escritor. Y eso es útil, ¿verdad? Y eso sirve. Combatir la mentira y crear ciudadanos rebeldes, ciudadanos capaces de decir no y de lanzarse a la mayor aventura que existe, que es vivir una vida de acuerdo con los propios deseos, como hacen Don Quijote y Madame Bovary. Así que yo creo que sí podemos hacer cosas, haciendo lo mejor posible nuestro trabajo. Sí. Quisiera preguntarle a Raúl cuánto tenemos, que nos subimos aquí muy entusiastas sin saber hasta qué horas vamos. Vamos hasta la medianoche. No tenemos... 15 minutos, tenemos 15 minutos más. Entonces, bueno, ya la moderación no importa, ya podemos interpelarnos mutuamente. ¿Tú querías decir algo? Chiquito? Sí, dale. Sí, por favor. No, lo que decías vos esta mañana de traición, el no de la traición, el no a los propios, eso yo pues lo puedo contar por lo que me ha pasado recientemente, ¿no? Que dije no y aquí estoy, en el exilio, ¿no? Pero también estaba pensando, y me van a perdonar, yo no estoy haciendo una apología de las redes sociales, ¿no? Sino que mencionando esa a mí me inquieta también mucho el asunto. Pero yo pienso que tiene que ver con el mercado y que tiene que ver, el mercado es lo que está detrás de todos estos algoritmos y la falta de regulación del mercado. Exacto. Es lo que nos ha llevado a esta sociedad que estamos viviendo consumista, que vive por encima de sus capacidades
Y creo que, claro, la literatura puede hacer mucho, pero también ahora estábamos en la mesa anterior, nos decían que había ahora unos lectores sensibles, ¿cómo era? Que ahora... Lectores de sensibilidad. Corrección política. Eso sí que me pareció. Bueno, que ahora tu novela se la pasan a una persona que se llama un lector sensible para que detecte qué cosas de lo que vos decís le pueden molestar a los lectores. La pase. Cuanto más moleste, mejor. Eso es como de Big Brother, totalmente. Oye, que la lean, claro, pues nada. Sí, pues Claro, sí. eso ya no. Yo quisiera, Carlos, sacar la prolongación de lo que dice Javier. Con Javier hemos hablado mucho de estas cosas y compartimos muchas ideas. Y yo creo que parte de la razón, Javier, de que pase lo que pasa, lo que dices que pasa, con la relación que hay entre la literatura y la realidad y esa capacidad de la literatura para otorgarnos, ¿no?, los mecanismos para la inconformidad, los mecanismos para la rebeldía, los modos verbales con los cuales nos resistimos a una versión del mundo que nos llega desde otra parte. Es decir, es una resistencia narrativa, ¿no? Todo se trata, finalmente, cuando estamos hablando de poder, que es el tema de esta mesa, de una lucha por un relato. El poder político es esencialmente la capacidad de imponer un relato a los demás, a la sociedad. Y la literatura tiene un papel inmensamente importante en nuestra capacidad como ciudadanos para resistir a esas imposiciones de un relato que no es el nuestro. Para mí la novela es esencialmente, entre otras cosas, otras formas narrativas, por supuesto, también, pero particularmente la novela es el lugar donde los ciudadanos recuperamos nuestro relato, recuperamos nuestro derecho a contar nuestra historia. Hay en una novela que se llama Beloved, no sé bien cómo se tradujo en español, de Toni Morrison. Es una historia de una mujer que es esclava y luego entonces viene la liberación de los esclavos y ella recuerda episodios de antes de ese momento. Bien, se pone en escena una disputa entre un esclavo y su amo, en el que el esclavo tiene la razón y el amo le da la razón y luego lo azota. Lo azota, le dice, para que recuerde que las definiciones pertenecen a los definidores, no a los definidos. Esa dinámica es esencialmente lo que moldea nuestra percepción de la realidad. Las definiciones con las que vamos por la realidad pueden, si nos descuidamos, pertenecer a los definidores y no a nosotros los definidos. La literatura es un espacio donde contradecimos eso, donde les disputamos el derecho a definir todo. A esos grandes narradores que moldean nuestras vidas. ¿Cuáles son estos grandes narradores? Todas esas palabras que escribimos con mayúsculas son los narradores. El Estado, el poder, la iglesia, las religiones son grandes narradores que imponen una versión del mundo que moldea nuestras vidas. Yo creo que en la literatura decimos, no, yo quiero como ciudadano privado, quiero contar mi propia vida, quiero recuperar el derecho narrativo de narrar mi propia vida en mis términos. Hay un pequeño ensayo que primero fue un discurso de Salman Rushdie, como todos ustedes recuerdan, fue perseguido Salman Rushdie por el fundamentalismo islámico y decía él, muchos años después en este discurso, que pronunció en Barcelona de hecho, decía que finalmente todo se reduce a la pregunta de quién cuenta nuestra historia y a quién queremos nosotros, los ciudadanos, darle el derecho de contar nuestra historia. Si eso viene desde fuera, puede reducir nuestras libertades. Si utilizamos varios mecanismos de los que disponemos, y yo creo que las artes son uno de ellos y la literatura es uno de ellos, para recuperar el derecho de contar nuestra historia, nuestra vida puede ser distinta. Y a eso es lo que nos invitan las novelas. Absolutamente. Gracias. Soledad, tenemos poco tiempo. Una última intervención para cerrar. Añadir algo, porque has dicho ciudadano, ¿no? Yo diría individuo más que ciudadano, porque ciudadano quiere decir que pertenece a una ciudad, ¿no? Entonces ya se hace cuerpo con esa ciudad.
Yo soy menos colectivista, o sea, yo soy más individualista en un sentido en el que creo, porque yo me veo más individuo. Yo nací en Zaragoza y verdaderamente pues amo a mi ciudad como cualquier otra, no sé, a lo mejor no lo sé. Iba a decir la típica frase, como cualquier otro nacido en Zaragoza, pues a lo mejor la amo más, a lo mejor menos, no lo sé. Pero sobre todo me siento individuo, me siento persona. Y yo creo que al escribir una novela, yo estoy trazando un camino para alumbrarme a mí misma como individuo, como persona y, por supuesto, para comunicarse a los demás. Y es un relato absolutamente libre. Hago lo que me da la gana cuando escribo. Y eso es lo que pretendo seguir haciendo. A ver, te corresponde. Ya he hablado demasiado hoy. Es que llevas mucho. No, llevo mucho rato hablando. No, literatura y poder, es que es muy sencillo, se llevan mal. Sí. La literatura y el poder se llevan mal y se deben llevar muy mal. Peor todavía. Cuando se llevan bien, mal asunto. Pero en momentos se han llevado relativamente bien, o el poder ha intentado seducir al intelectual, al escritor, y en ocasiones el escritor ha buscado el cobijo del poder también. Ese es el problema. Hoy en día, ¿qué ocurre con esta nueva forma de hacer política tan salvaje, en donde el intelectual ha sido reemplazado por el spin doctor, el experto en marketing político, el experto en comunicación política? Es decir, ¿eso es bueno o malo para la literatura? Que ya el poderoso no sienta ningún tipo de interés por el intelectual. ¿Es bueno o es malo? No siente ningún tipo de interés. No lo sé. ¿Tú crees que ahora siente menos interés que antes? No lo sé. Es mi impresión que ahora hay más interés en el encuestador, Seguro. el que sabe de comunicación política, de estrategia política, el que sabe... Seguro. Pero también yo creo que tiene que ver con que nosotros no lo sé, nos hemos retirado un poco. Pues No sí. todos, pues, pero Pero alguna vez el poder fue a buscar a los intelectuales para que le dijeran realmente lo que pensaban. No estoy yo seguro de eso. Tal vez no. Yo creo que en para América prestigiarse. Latina, sí. Bueno, en Para América Latina... Para prestigiarse, Sí. para vestirse, para... Yo creo que hemos llegado a la edad de la sociología y de los sociólogos y de las encuestas y de los informadores y de los entes que se dedican a la informática. Estamos en eso. Esos son nuestros gurús en la sombra y esos son, yo diría, así en principio son los malos. Vamos a ver. Sí, Pero desde luego es mucho mejor tenerlos Dios me perdone. a los cuatro escribiendo novelas Espero que que sí. discursos para políticos, sin lugar a dudas. O sea que ojalá siga así. Se nos acaba el tiempo, fue veloz. Pero bueno, nos espera un nuevo evento. Luego, simplemente darles las gracias. Gracias. Me he divertido Gracias. muchísimo. Acá he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes.